Con el patrocinio de Orlando Marmolejo, renta de trajes de gala. Un programa de la Universidad Santiago de Cali para el Canal Universitario Nacional Zoom. Bienvenidos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre población infantil afroindígena en la televisión colombiana. Contamos con la grata presencia del profesor Pedro Pablo Aguilera, filósofo cubano, especialista en historia de la filosofía, magíster en comunicación social y candidato a doctor en comunicación social. Profesor universitario e investigador por más de 32 años. Ha sido Premio Nacional de Literatura y Periodismo en Cuba y actualmente es el director del Departamento de Humanidades y del Observatorio de Medios de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenido, profesor Pedro Pablo. Muchas gracias. El tema que trataremos en este programa es la población infantil afroindígena en la televisión colombiana. Para empezar, veamos la siguiente nota. En 1996, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, promoviendo entre los estados intercambios mundiales de programas de televisión centrados en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la promoción del intercambio cultural. El Grupo de Investigación en Comunicación y Violencia, GICOVI, de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, en la línea de análisis de medios, realiza una investigación sobre la estructura y tratamiento de los contenidos de noticieros nacionales, regionales y locales en franja prime time, en temas sobre niñez, población afro e indígena. En relación con los afro y los indígenas, los datos podrían indicar un reconocimiento a la representatividad en número que estos tienen frente al total de habitantes de Colombia y de esta manera un reconocimiento a la diversidad cultural y étnica. Sin embargo, cuando miramos el tiempo dedicado por los noticieros a los tres grupos poblacionales estudiados, la investigación expone de que no es una cifra representativa en comparación con el total de tiempo de emisión de los espacios informativos. En el caso de los canales nacionales, solo le dedican el 3% de su tiempo a tratar asuntos relacionados con estos grupos. El canal local analizado dedica solo un 6.95% y los canales regionales un 8.3% de su tiempo al aire. Es necesario contrastar lo anterior con los resultados de los grupos focales de discusión, donde fue una constante el reclamo hacia los medios en el sentido que estos tenían una tendencia a mostrar a estos tres grupos poblacionales desde la perspectiva de minorías, pobres, víctimas o victimarios de violencia. Profesor Pedro Pablo, ¿cómo está Colombia en materia de contenidos televisivos en cuanto a la equidad social? Bueno, yo diría que no estamos bien. En Colombia hay un desequilibrio muy grande en cuanto al tema de equidad, visibilidad y roles de las distintas etnias. ¿Sí? Es preocupante eso. Profesor Pedro, ¿cree usted que la televisión colombiana está cumpliendo con el compromiso de educar a la sociedad? No es del todo satisfactoria la respuesta que se pudiera dar. Sí se educa, pero creo personalmente y el equipo de trabajo del Observatorio de Medios de nuestra facultad consideran que hay que hacer mucho. O sea, educar significa nuevas miradas, nuevos formatos, nuevos temas y romper una larga tradición de una televisión muy comercial, excesivamente comercial, donde está más dispuesta al divertimento que a la educación. Profesor, ¿la diversidad cultural es prioridad en las parrillas de programación de nuestros canales? No es prioridad, aunque sí debería estar como prioridad en tanto este país es un país pluricultural, pluriétnico
y donde es necesario reflejar o debería ser necesario reflejar esa multiculturalidad. Pero realmente las parrillas parecen ser de otro país, de otro contexto. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro tema sobre la población infantil afroindígena en la televisión colombiana. Profesor Pedro, en materia de inclusión de la población infantil afro y la indígena, ¿cuál es la diferencia entre los canales de televisión regional, locales y nacionales? Mire, el estudio realizado por el Observatorio de Medios, donde participaron profesores y estudiantes de nuestra facultad, refleja que los 16 informativos que fueron monitoreados para este estudio en todo el país no reflejan mucha diferencia entre la televisión nacional, local y regional. Hay, digámoslo así, una invisibilidad de las poblaciones afro e indígenas y el tratamiento de los roles que ocupan estos sujetos de la investigación es muy pobre y sigue la línea de los estereotipos de estos grupos poblacionales. Sí, los afrodescendientes están en una posición netamente desfavorable con roles tradicionales, como pueden ser el deportista o el asociado a relaciones delictivas, o el músico, o en cuanto a las informaciones de otro tipo, los vemos a los indígenas solamente en las marchas y protestas. Tal pareciera que la población indígena de este país no está asociada a cosas positivas, y los niños siempre en situación de vulnerabilidad, en situaciones desfavorables, muy desfavorables, y no en lo que pudiera ser un niño feliz, un niño lleno de vida, un niño que juega, se divierte como tal. Profesor Pedro, lo invito para que conozca la opinión de los estudiantes de la comunidad santiaguina acerca de la exclusión de niños afro e indígenas en la televisión colombiana. Yo creo que en sí es porque venimos consumiendo un concepto desde los Estados Unidos en donde prima la persona de tez blanca y todo eso. Entonces, en el caso de las películas gringas, encontramos de que muchas veces el primero que muere es el latino, el primero que muere es el negro, y el que es héroe es el blanco, pero pues ya con mucho prototipo de Estados Unidos. Para mí es eso. Yo diría que no aparecen este tipo de personas con esta raza peculiar porque siempre hemos seguido como un mismo paradigma, ¿no? Siempre venimos con ese contexto de modelo a seguir, de las mujeres, en el caso blancas, de 90, 60, 90. Entonces, la gente no quiere romper esquemas utilizando este tipo de personas porque a lo mejor puede que no les convenga. Yo diría que no es cuestión de racismo, sino más de modelos a seguir, digámoslo así. Bueno, la problemática de la exclusión de los niños indígenas se debe a una consecuencia más que todo cultural. En nuestro medio todavía persiste en todas las esferas una gran discriminación por la gente de color.
pero eso se refleja particularmente en los niños. Muchos de ellos no son aceptados en escuelas donde la gran mayoría de población es blanca. Y otra cuestión, unido a eso, al problema cultural, también se nota mucho la poca colaboración que ejerce el gobierno para que en dichas escuelas se amplíen los cupos y tengan oportunidad dichos niños de ingresar a esas escuelas. Desde mi punto de vista creo que no es lo conveniente porque tenemos que apoyar a todas las personas independientemente del color o la raza que tengan, porque nosotros todos somos colombianos y tenemos derecho a la educación, al desarrollo tanto intelectual como espiritual. La verdad me parece muy injusto porque como colombianos que somos todos deberíamos de tener una cara y de salir en la televisión y en todos los medios de comunicación, y más aún siendo unos niños que son los futuros, el futuro de nuestra Colombia y el futuro de cada uno de nosotros. Ellos deberían de aparecer en todo momento y en todo lugar, periódicos, radio, televisión, prensa, en todo lo que los medios de comunicación que tenemos nosotros los colombianos, y a su vez debemos apoyarlos para que salgan adelante y no haya tanta delincuencia ni tanta de todo lo que les pasa en estos momentos a los jóvenes. Es muy sencillo, porque la televisión está llena de supuestamente de bellezas, supuestamente está lleno de prototipos, de estereotipos, y creemos que el negro o el indio está por fuera de esos estereotipos comerciales que se presentan, ¿no? Que decimos el cuerpo bello, el rostro bello, y pues dejamos a un lado digamos como el espectro, las facciones que tienen las personas de raza negra, que son más bellos, y los indios igualmente. Entonces siempre traemos lo más bonito a la televisión. Y porque supuestamente eso tampoco consume, ¿no? Y si no consume, pues entonces no se puede vender. Profesor Pedro, ¿cuál cree usted que debería ser la proyección de contenidos en la televisión regional y local? Mira, yo pienso que hay que investigar más, que los canales de televisión o los equipos de producción televisiva en cada una de las regiones, en el país, tienen que romper esquemas y un poco que reflexionar sobre la realidad de este país. Y debe de buscar temas que no son nuevos, son eternos. O sea, el problema de la historia, la identidad, las tradiciones culturales, los distintos roles que tienen las distintas poblaciones y los distintos grupos sociodemográficos para construir propuestas que muestren toda la diversidad de problemáticas, de situaciones, de posibilidades audiovisuales de estos grupos. Pero realmente nos quedamos en el mismo esquema, nos quedamos realmente en el mismo esquema. En el ámbito del periodismo, profesor, más exactamente en los noticieros de televisión, ¿por qué razones se presenta exclusión en estas poblaciones? Quisiéramos pensar que es por un poco de ligereza, pero lo que muestra el resultado de la investigación, que repito, fue a 16 informativos de televisión de todo el país, a nivel nacional, local y regional, refleja una situación que, digamos, la política editorial, la política informativa de estos noticieros, tomó un partido muy pobre en cuanto al tratamiento de estas poblaciones y prácticamente los invisibiliza. No existen incluso en regiones donde el peso específico de la población afrodescendiente o de la población indígena, estoy hablando del Cauca, estoy hablando del Valle, estoy hablando de regiones del Caribe que tienen un altísimo peso, las poblaciones afrocolombianas no están presentes ni en quién realiza, ni en el sujeto de la noticia, objeto de la noticia,
queda prácticamente invisibilizado. Y cuando aparece, aparece en situaciones muy desfavorables. Muy desfavorables. O sea, es rara la vez que en los informativos, periodísticamente hablando, hay cosas positivas del afrodescendiente o del indígena. Y solamente es en coyunturas muy precisas, como puede ser el Petronio Álvarez. Si coincide el monitoreo con el Petronio Álvarez. Pero fuera de eso, fuera de un periodo de Juegos Olímpicos o deportivos, el afrodescendiente aparecerá si hace gol en el fútbol, pero en los otros deportes, en las otras esferas de la vida, profesional, empresarial, directiva, educativa, recreativa, muy rara vez usted lo ve. No lo ves al afro y al indígena mucho menos, mucho menos. Es como si todavía los españoles estuvieran aquí colonizándonos y exterminando a las poblaciones indígenas, porque están ausentes en el tratamiento periodístico. Y cuando lo son, es negativo. Profesor, ¿qué se hace desde la autoridad de la televisión nacional para tratar de contrarrestar esta problemática? Bueno, la Comisión Nacional de Televisión, cuando existía, y ahora en su variación, tiene la obligación de hacerle control y seguimiento. Pero también es responsabilidad de cada canal de televisión, internamente. Pero además somos responsables las academias, las universidades, de hacerle un seguimiento y hacer sugerencias a través de diversos canales, porque es preocupante esa situación. Si los expertos, ya sean de las universidades o fuera de las universidades, los grupos de defensor del televidente o las asociaciones de familia sobre la televisión no actúan, no construyen un espacio de poder, realmente va a ser muy difícil por el peso específico que tiene la televisión comercial en este país, que tiene una cobertura prácticamente del 100% los dos canales nacionales. ¿Sí? Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con Cali Hoy. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas, hoy con nuestro programa sobre la población infantil, afro e indígena en la televisión colombiana. Profesor Pedro, para concluir, ¿cuál es el papel que se debe jugar desde la academia y desde las facultades de comunicación social y de periodismo para contribuir a una equidad social en la televisión? Mira, los programas de comunicación social y periodismo tienen la responsabilidad de abrir un horizonte en la formación del futuro profesional de manera integral y no solamente en la lógica de un periodismo light o un periodismo netamente comercial, sino un periodismo crítico, un pensamiento propositivo de construcción de ciudadanía. Por eso los programas de comunicación social, y en este caso hablo del nuestro, de nuestra Universidad de Santiago de Cali, está muy empeñado en plantear una reflexión crítica de los nuevos formatos de televisión. Y no solamente de los formatos, sino de los propios contenidos. Y no solamente de los contenidos, sino de la investigación que se realiza desde el pregrado y después los equipos de investigación, no solamente estudiantil, sino también profesoral. Y centrándome en eso, es bueno decir que no es por gusto que nuestro Observatorio de Medios está inserto dentro del grupo de investigación JICOBI, que es un grupo categoría A1 en Colciencia, que ha venido trabajando desde el año 2002
en estos temas de investigación de análisis de medios, donde participa diversos profesores y en esta investigación reciente participaron Liliana Marroquín, Yamile Sandoval, Arturo Arenas, mi persona y 6 estudiantes más. No es por gusto entonces que el compromiso que tiene nuestra facultad, que tiene nuestro programa de comunicación, se vea revertido en logros como la alta acreditación ante los órganos de control del Ministerio de Educación y a nivel del periodismo a nivel internacional con el CLAEP. Nuestro programa está inserto y fue reconocido por el CLAEP como un mérito este trabajo de análisis y seguimiento del análisis de medios. Profesor Pedro, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y a ustedes por la sintonía desde sus hogares. Los dejamos con información de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es comunicación y publicidad. A través de un tema promocional. Del 7 al 9 de noviembre de 2012 se llevó a cabo la 15ª Semana de la Publicidad y la Comunicación en el Auditorio Pedro Elías Serrano de la Universidad Santiago de Cali. Este evento académico fue realizado por la Facultad de Comunicación y Publicidad de nuestra institución. El objetivo primordial fue aproximar a estudiantes, docentes, egresados y empresarios sobre las nuevas tendencias en el mercado publicitario y comunicativo. Lo más importante es destacar cómo el mundo de la publicidad, la comunicación, el mercadeo, le da la preponderancia, la importancia que se merece el tema del consumidor. Es hoy él el rey del mercado, es hoy él el que me dice si mi negocio tiene futuro o no tiene futuro. El consumidor es el protagonista, es el lema que hemos llevado para este evento. El consumidor es el protagonista fue el tema de la Semana de la Publicidad y la Comunicación, ya que en la actualidad el consumidor se ha convertido en una pieza fundamental de las estrategias de publicidad y de comunicación. Por esta razón, las organizaciones se han ido adaptando a los gustos, exigencias y estilo de vida del consumidor actual, que es informado, crítico y experimentado en el valor tangible de las marcas. Y vi mucho interés, vi mucha curiosidad, y en algunos casos preguntas muy interesantes. Vi compromiso y me gustó mucho la experiencia realmente. Este evento contó con la presencia de empresarios e investigadores que con su simpatía compartieron ante el público en general sus experiencias reales e investigativas. De igual forma se realizó la presentación de la muestra audiovisual VEO, que en su 12ª versión ha logrado convocar realizadores de diferentes universidades del país.